No se suponía que abriera el cajón. Ella lo había sellado con cinta, no cerrado con llave. Con cinta, como si la advertencia no fuera seguridad física, sino intimidación emocional. Como si me retara a cuestionarlo, como si fuera una prueba. Durante semanas, lo miré fijamente. Cada vez que pasaba junto a la cómoda de nuestro dormitorio, ese cajón de abajo susurraba: «No es para ti». Ni siquiera era sutil. La cinta azul tenía escrito «No abrir» con su letra. Curvada, segura, dramática. Así que, por supuesto, lo abrí. Ojalá pudiera decir que encontré algo impactante, como cartas de amor a la camisa de otro o incluso un teléfono desechable. Pero no. Lo que encontré fue peor. Intencional. Planeado. Un cuaderno pequeño. Una agenda barata, de las que compras en una gasolinera. La hoja. Cada página marcada con fechas, horas, notas cortas como cena con Jai, vestido negro, quedarse a dormir, decirle que es noche del club de lectura, una noche al mes, seguir el guión. Esa última, esa, me dejó sin aire. No fue un lapsus, no fue una broma, no fue una tontería del momento. Lo había planeado, lo había programado. Una noche al mes. La misma frase que había usado conmigo, con esos ojos de cachorro y esa vulnerabilidad falsa. La misma frase que empezó todo este circo. En ese entonces, pensé que hablaba de espacio, de límites, de autocuidado. Todas esas palabras de moda que me soltaba mientras yo asentía como un idiota sin columna, pensando que quizás solo era una fase. Pero no era una fase. Era una táctica, un sistema. Y yo era el títere en el calendario. Así que hice lo único que un hombre roto, confundido y desesperado puede hacer. Empecé a marcar el calendario yo mismo. No con pregasteriscontas. No con confrontación, sino con presencia. Si ella quería una noche al mes, la tendría exactamente. Ni una más. Sin mensajes, sin notas, sin discusiones. Desaparecí de la rutina como un fantasma con tarjeta de fichar. Me convertí en un marido de una vez al mes. Y durante los 2 primeros meses, no dijo una palabra. Pero en el tercer mes, se quebró. Y lo que salió de su boca me hizo darme cuenta de que la traición apenas estaba empezando. El tercer mes fue la primera vez que la vi nerviosa. No culpable. No. Eso habría sido demasiado honesto. Solo inquieta. Como una mujer que abre la nevera esperando jugo de naranja y encuentra una serpiente de cascabel enroscada dentro. No sabía que yo había visto la agenda. No sabía que llevaba la cuenta de sus mentiras. Y definitivamente no sabía que había empezado a jugar su juego mejor que ella. Entré esa noche exactamente a las 7:03 de la tarde, la hora que había escrito para nuestra noche. No avisé. No llevé flores. No sonreí. Solo entré como un actor marcando su posición. Me quité el abrigo y me senté en el borde del sofá como si fuera la sala de espera de un médico. Salió del dormitorio con una bata de seda, la roja, la que usaba cuando de verdad quería estar conmigo. Antes de la regla de la int*midad mensual. Antes del espacio. Antes del cajón. Se quedó paralizada cuando me vio. «Llegas temprano», dijo, aunque no era cierto. No respondí. Solo miré más allá de ella, hacia el pasillo, al leve olor a colonia que no era mía, todavía flotando en el aire como un fantasma que no limpia después de sí mismo. Yo ni siquiera uso colonia. Nunca lo he hecho. Empezó a hablar rápido. Demasiado rápido. Sobre lo larga que había sido la semana. Sobre el estrés de trabajo, sobre su terapeuta sugiriendo límites otra vez, sobre necesitar tiempo antes de conectar. La dejé hablar. Quería ver hasta qué punto se enterraría antes de darse cuenta de que yo ya tenía la pala. Entonces hice una pregasterisconta. Una estúpida, simple, tranquila. Entonces, ¿sigue siendo esta la noche? Parpadeó. ¿Qué? Me recosté despacio, miré su bata y dije, dijiste una noche al mes. Solo confirmo si sigue siendo esta. Ya sabes, antes de irme. El pánico en sus ojos fue inmediato. No porque quisiera que me quedara. No. Sino porque no quería la imagen de mí yéndome otra vez. Los vecinos ya estaban empezando a notar. Sus amigas pregasteris contaban por mí. Su madre me había llamado la semana pasada para pregasteris contarme si estábamos probando un matrimonio abierto. Curioso como todos lo sabían antes que yo. Forzó una sonrisa y se sentó a mi lado como si actuara para un público que ni siquiera estaba ahí. Tomó mi mano. La dejé. Dedos fríos, agarre tembloroso, cero sinceridad. Claro que sigue siendo nuestra noche, susurró. Solo he estado distraída últimamente. Asentí.
Luego la miré directo a los ojos y dije algo que nunca pensé que diría en voz alta. ¿Este mes puedo ser yo tu distracción? ¿O el sí de aquí? El color se le fue de la cara como si alguien hubiera tirado del enchufe. Sus labios se movieron, pero no salió ni en asterisco una palabra. Su agarre se aflojó. Sus ojos fueron al pasillo, luego a mí, luego al suelo. Ahí fue cuando me levanté. Sin gritos, sin puertas azotándose. Solo me levanté. Fui a la cocina, abrí el mueble del vino y serví exactamente una copa para mí. No le ofrecí. Di un sorbo y miré ese mismo cajón. El que había sellado con cinta. Ella no sabía que yo lo había abierto. Aún no, pero la forma en que me miró esa noche, como si me hubiera convertido en un extraño, me dijo todo. Me dijo que por fin yo estaba en control del juego que ella había empezado. Y no estaba lista para lo que venía después. 3 días después de nuestra tercera noche mensual, empezó a rondarme. No sé cómo explicarlo mejor. No era cariñosa. No se disculpaba. No pregasteris contaba si yo estaba bien y si me iba a quedar. Solo rondaba, como un pájaro que gira sobre algo que antes le pertenecía pero en lo que ya no puede posarse. Empezó a escribir más. No conversaciones reales, solo chequeos vacíos. Espero que tu día vaya bien. Emoticono cara sonriente. O cenando con el equipo. Cuídate. Cosas inútiles. Palabras sin peso. Y yo respondía a cada uno de esos mensajes con un punto. Solo un punto. Sin emoción. Solo confirmación de que lo había visto. No lo hacía por crueldad. Lo hacía para marcar algo. Ella quería reglas. Bien. Entonces jugaríamos con su guión. Una noche al mes ya no era una sugerencia. Era el contrato que ella misma había escrito. Y yo había dejado de fingir que era el que estaba desesperado por renegociarlo. Una semana después, pasé por la casa a recoger unas herramientas que había dejado en el garaje. No me esperaba. Su coche estaba ahí. El de él no. Pero cuando entré por la puerta lateral, escuché su voz en nuestro dormitorio. Suave. Demasiado suave. Riendo. Apagada. No irrumpí. No escuché a escondidas. No lo necesitaba. Solo caminé hasta la puerta principal, dejé la llave extra de la casa, la que nunca me había devuelto. Sobre la mesa de la entrada le tomé una foto ahí, con el pasillo de fondo, y me fui sin hacer ruido. 1 hora después, escribió. ¿Pasaste por aquí? Respondí con la foto. Sin texto, sin emoji. Llamó 3 veces. No contesté. Al día siguiente, apareció en casa de mi amigo, donde yo llevaba semanas quedándome. Golpeó la puerta como si fuera suya. Tenía esa mirada frenética, sin maquillaje, con una sudadera encima del pijama. Una expresión que no le veía desde hacía años. Vulnerabilidad, pero no la suave. La que nace del pánico. ¿Podemos hablar? Me quedé en la puerta bloqueando el paso. Luego la dejé entrar. Me senté frente a ella. No dije nada. Se sentó en el borde del sofá y soltó la frase más absurda que le había escuchado hasta entonces. Creo que deberíamos volver a 2 noches al mes. Ahí me reí. Me reí de verdad. ¿Ahora estás negociando conmigo? Le pregasteris conté, todavía sonriendo como si estuviera viendo una mala comedia. Su sonrisa tembló. Odiaba que yo estuviera tranquilo. Creo que los dos hemos tenido tiempo para pensar. Y quizá nosotros. La corté. Yo ya pensé. Y decidí que 1 noche al mes es demasiado generoso. Eso la dejó muda. Se me quedó mirando, parpadeando, esperando el remate. Cuando no llegó, sus hombros cayeron. Y entonces hizo algo que no le veía hacer desde hacía mucho tiempo. Mucho. Se asustó. No porque yo gritara. Nunca levanté la voz. Sino porque, por primera vez, no podía leerme. Y la gente como ella, la gente que vive del control, de los guiones, de la manipulación, no le teme a la ira. Le teme al silencio. Y ahora estaba viviendo dentro del mío. Nunca se trató de venganza. No al principio. Cuando empecé a alejarme, no intentaba herirla. Intentaba proteger lo poco que quedaba de mí. Pero cuanto más me apartaba, más desesperada se volvía. No por mí, claro, sino por el control, por la imagen, por la ilusión de que todavía tenía las manos en el volante. Creo que por eso me invitó a esa cena. De la nada, escribió, voy a tener al asterisco con las personas el sábado. Significaría mucho que vinieras. Sin emojis. Sin corazones. Solo una línea simple, enviada a las 11:23 de la noche. La miré durante 10 minutos antes de responder. Lo pensaré. Sabía que iría. No porque quisiera verla, sino porque necesitaba ver la mentira con mis propios ojos.
Necesitaba saber hasta dónde llegaba. Llegó el sábado. Aparecí tarde a propósito. Me abrió la puerta con un vestido verde suave que no le veía en años. Del tipo que usaba cuando todavía le importaba lo que yo pensara. Pareció sorprendida de verme, como si no esperara que apareciera. Esa fue mi primera pista. La invitación no era para reconectar. Era para manejar la culpa. La mayoría de los invitados eran sus compañeros de trabajo. Reconocía al asterisco nos. Todos actuaban educados, pero había tensión en el ambiente. Y luego estaba él. Lo vi en el pasillo, junto a la estantería, fingiendo mirar los títulos como si le interesara la poesía. No me miró, pero sabía quién era yo. Su mandíbula se tensó. Cambió el peso de un pie a otro como si se preparara para algo. Cobarde. Más tarde, cuando entré al baño de invitados, lo vi. La tira de fotos. 4 fotos pequeñas metidas en el marco del espejo. Él y ella. Caras tontas. Frentes juntas. Una donde se estaban besando. Su mano en su mejilla, como yo no la había sentido en años. No tomé la foto. Solo la miré, como alguien frente a una lápida, llorando algo que llevaba muerto mucho tiempo, pero dándose cuenta de eso recién ahora. Salí del baño tranquilo, sereno, incluso le sonreí a un invitado camino a la cocina. Pero dentro de mí, algo cambió. No era rabia, no era desamor, era claridad. Esto ya no era un matrimonio, era una obra de teatro. Y yo había terminado de interpretar al marido triste en Sega asterisco hondo plano. Antes de irme esa noche, la llevé a un lado, justo fuera de la cocina, bajo la luz tenue del pasillo. «Dejaste algo en el baño», dije. «¿Qué?». Pregasteris contó, realmente confundida. Me incliné un poco hacia ella. No de forma amenazante. Solo lo suficiente para que no pudiera apartar la mirada. «Tu cara real». Se estremeció. «Apenas». Pero lo suficiente para que viera cómo la máscara empezaba a agrietarse. Luego me fui. No me despedí de nadie. No esperé su reacción. Solo dejé el silencio colgado en el aire, como una soga. A la mañana siguiente, llamó 8 veces seguidas. Y cuando no contesté, apareció otra vez. Pero esta vez no tocó. Golpeó. Y lo que gritó a través de la puerta lo dejó claro. Ahora creía que era ella la traicionada. No abrí de inmediato. Golpeaba tan fuerte que los paneles de vidrio temblaban, como si el ruido pudiera deshacer todo lo que había hecho. Me quedé en el pasillo del apartamento de Graham, solo mirando la puerta, escuchando. Repetía mi nombre. No gritaba, pero tampoco lloraba. Ese tono tenso, desesperado, que usa la gente cuando sabe que está perdiendo algo, pero no entiende cómo ni cuándo se le escapó de las manos. Cuando finalmente abrí, se veía más pequeña. No físicamente. En presencia. Tenía los brazos cruzados, la chaqueta a medio cerrar y el pelo recogido sin cuidado, como si no hubiera planeado venir, como si hubiera actuado por impulso y ahora las consecuencias la estuvieran alcanzando. ¿Podemos hablar?, Pregasteris contó, con los ojos moviéndose rápido, intentando mirar detrás de mí, ver con quién podría estar. Me aparté sin decir nada. Entró como si aún tuviera algún derecho sobre mí, o quizás solo por costumbre. La dejé sentarse en el sofá mientras yo me quedé de pie junto a la ventana, brazos cruzados, esperando. «¿Por qué estás haciendo esto?», Pregasteris contó al fin. Levanté una ceja. «¿Haciendo qué?». Su voz tembló. «Esta versión fría y distante de ti. Ya ni siquiera lo intentas». Ahí me reí. No fuerte. Ese tipo de risa amarga que te quema la garganta. Me giré hacia ella, sin descruzar los brazos. «¿Intentar?», dije. «Me apuntas en tu vida como si fuera una cita con el dentista. Me diste una noche al mes, y ni siquiera esa venía sin mentiras. ¿Y ahora te sorprende que haya dejado de suplicar para que me escuches?». Abrió la boca, pero no la dejé hablar. «Vi las fotos», añadí. «En el baño, tú y él. Así que, por favor, si viniste a inventar otra versión de esto, ahórratelo». Por primera vez en meses, no tenía una respuesta lista. Sus labios se abrieron y se cerraron otra vez. Parpadeó rápido, como si se estuviera quedando sin carga. «No significaba nada», dijo al final, casi en un susurro. La miré un largo Sega asterisco hondo. Luego fui a la cocina y me serví un vaso de agua, solo para tener algo que hacer que no fuera a explotar. «Dijiste una noche al mes», dije sin mirarla. Acepté, solo que no pensaste que yo seguiría la regla mejor que tú. Se levantó de golpe. «Estás actuando como si yo fuera la villana». Me giré despacio y la miré a los ojos. «¿No lo eres?». Silencio. Un silencio pesado. Denso. Eléctrico.
Bajó la mirada. No quería que llegara tan lejos. Pensé que solo nos estábamos alejando. No te alejaste, dije frío. Tú giraste el volante. Intentó decir algo más, pero la voz se le quebró. Vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas y, por un no, sentí ese viejo tirón en el pecho, esa parte de mí que aún quería consolarla incluso ahora. Pero entonces recordé el calcetín en el dormitorio, las copas de vino, el cajón, la mentira que había escrito, organizado y vivido mientras yo seguía intentando salvar algo que ella ya había quemado. Me voy a quedar con Graham un tiempo, dije plano. Necesito espacio. Su cara se tensó, como si no pudiera creer que estaba usando sus propias palabras contra ella. ¿Te estás rindiendo? Pregasteris contó. No, dije mientras caminaba hacia la puerta. Tú ya lo hiciste. Yo solo llegué tarde a la verdad. Dudó un segasteriscondo. Luego salió sin decir nada más. Pero supe que no había terminado. Y tenía razón, porque 5 días después, recibí un mensaje que lo cambió todo. Y no era de ella. Estaba medio dormido en el sofá de Graham cuando llegó el mensaje. Sin identificador. Sin contacto guardado. Solo un texto con 6 palabras que me helaron la sangre en el pecho. Está mintiendo a los dos. Eso fue todo. Me quedé mirando la pantalla, sin saber si era spam, una broma, o algo peor. Alguien que sabía demasiado. Esperé 10 segasterisco-2. Luego 20. El pulgar flotaba sobre el botón de bloquear. Pero entonces llegó otro mensaje. Revisa su carpeta de correo marcada como Rent. La contraseña es tu cumpleaños. Nunca la borró. Mira, no estoy orgulloso de lo que hice después. Pero cuando te manipulan, te dejan de lado y te hacen sentir como si estuvieras loco durante meses, empiezas a perseguir la verdad, incluso si eso significa escarbar en la mierda. Así que inicié sesión. El mismo correo que siempre usaba, el que una vez la ayudé a recuperar cuando olvidó la contraseña en Vegas. Y ahí estaba. Una carpeta enterrada entre spam y boletines viejos. Rehén. Y dentro estaba todo. Registros de pagos, recibos, reservas de hotel hechas a su nombre pero pagadas por otra persona. No él. No el del fotomatón. Otro hombre. Un nombre completamente distinto. Otra ciudad. Vuelos. Alquileres de coche. Capturas de Vimeo. Y en medio de todo eso, correos. Correos reales con asuntos como confirmado para el próximo jueves y él todavía cree que estás en el club de lectura. Quise lanzar el teléfono por la ventana. No podía creerlo. El tipo del que sospechaba, el de las fotos, era solo uno más. La distracción. El señuelo conveniente. Había otro. Un acuerdo real. Alguien que literalmente pagaba por pasar tiempo con ella. Y ella pensó que nunca miraría. Le escribí de vuelta al número desconocido. ¿Quién eres? No respondió de inmediato. Pero 5 minutos después, llegó una foto. Borrosa. Tomada desde el otro lado de la terraza de un restaurante. Ella, sentada frente a un hombre que nunca había visto, riéndose, sosteniéndole la mano sobre la mesa. Marca de tiempo, hace 2 semanas. 2 días antes de nuestra última noche mensual programada. Sentí que el pecho se me hundía. Me senté en el suelo y me quedé mirando esa foto como si fuera la escena de un crimen. Porque lo era. No era solo la infidelidad. Ni siquiera solo las mentiras. Era la precisión. La puesta en escena. La forma en que había diseñado toda una rutina, curado citas, dividido afecto, establecido límites como reglas de un juego de mesa, y aún así jugaba en todos los lados del tablero. Quise enfrentarla. Quise gritar. Pero hice algo más frío. Le envié un mensaje. Solo 5 palabras. Tenemos que renegociar el jueves. Respondió al instante. ¿Qué quieres decir? No contesté. No hacía falta. Porque por primera vez en toda esta historia retorcida, yo era quien escribía las reglas. Y ella ni siquiera sabía que el siguiente movimiento ya estaba en marcha. El jueves llegó más rápido de lo que esperaba. Curioso como el tiempo se arrastra cuando estás sufriendo, pero se acelera cuando por fin decides hacer algo al respecto. Ella no tenía idea de lo que venía. Me recibió en la puerta con esa misma calidez artificial que llevaba meses perfeccionando. Como si nada hubiera cambiado. Como si no hubiéramos pasado semanas en silencio. Como si yo no hubiera descubierto a un segasterisco, no hombre financiando su doble vida. Hice salmón, dijo con una sonrisa. Tu favorito. La miré un segasterisco no de más antes de pasar a su lado hacia la cocina. Había velas. De verdad. No esas baratas de batería que usábamos cuando estábamos realmente sin dinero y enamorados. Tenía música puesta. Jazz,
El tipo de música que siempre decía que la hacía sentirse cara. Todo en esa noche estaba montado. Estaba intentando, o fingiendo, o ambas cosas. Y yo la dejé. Me senté a cenar. Comí 2 bocados. La vi servir vino con manos que no temblaban. La vi hablar de nada. Del trabajo. De que una amiga se había comprometido. De que quizá deberíamos hacer un viaje de fin de semana pronto, como en los viejos tiempos. Esperé a que terminara su con da copa antes de hablar. Vi tus fotos, dije en voz baja. Parpadeó. ¿Fotos? Las que creías que habías ocultado. Las de tú y él. Y el otro. Y los recibos. La carpeta. Los pagos. Su sonrisa se quebró. Solo un poco. Aún llevaba la máscara. Siempre la llevaba bien. No sé de qué estás hablando, dijo, alcanzando su copa. Nunca fuiste buena mintiendo, respondí. Solo apostabas a que yo no miraría. El silencio retumbó como un trueno. Se quedó inmóvil, como un ciervo en medio de un campo minado, sin saber qué movimiento la haría estallar primero. Yo no, empezó. La corté. Guárdatelo. Parecía que iba a llorar, pero no salió nada. Solo esa respiración temblorosa. El inicio de una excusa que nunca llegó a formarse. Entonces metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y deslicé un sobre pequeño sobre la mesa. Se quedó mirándolo. ¿Qué es esto? La factura. Frunció el ceño. ¿Qué? Por mi tiempo. Mi silencio. Las noches de hotel. La humillación que no cuestioné. La llevé como una en la piel cada tercer jueves mientras tú jugabas a ser esposa con otro. Se le abrió la boca. Pero no había terminado. Desglosé todo. Una noche al mes durante 11 meses. Gasolina, cenas, carga emocional. Horas perdidas. No es venganza. Es una factura. Empujó el sobre de vuelta hacia mí. Esto es enfermizo. No, dije con calma. Lo que hiciste tú es enfermizo. Lo que hago yo es matemática. Se levantó. Ahora sí, visiblemente temblando. Estás siendo cruel. ¿Y tú? Respondí. Eficiente. También me levanté, acomodé la chaqueta y la miré directo a los ojos. Antes pensaba que amar era perdonar todo. Ahora creo que es no fingir nunca que no pasó. No dijo nada. No pudo. Todo su cuerpo se encogió sobre sí mismo, como si le hubieran dado un golpe y no supiera de dónde vino. Me fui sin decir una palabra más. Pero lo que ella no sabía, lo que aún no le había dicho, era que no había terminado. Porque todavía quedaba una persona más que debía escuchar la verdad. Y el siguiente mensaje no era para ella. No se lo envié a ella. Se lo envié a él. Al do hombre. Al que ella creía bien escondido en otra ciudad, en otro compartimento de su vida. Creía que sus mentiras estaban separadas. Que sus mundos nunca se tocarían. Pero yo había estado en silencio el tiempo suficiente para entender algo. Todas las casas construidas sobre engaños acaban colapsando unas sobre otras. Lo encontré fácil. Su correo estaba en los recibos del hotel. Su nombre en los registros de Venmo. Una búsqueda rápida me dio más de lo que necesitaba. Así que le escribí el mensaje más simple posible. Ella nos contó a los dos una versión distinta de la misma mentira. Mereces saberlo. Adjunté una copia de la agenda. Un par de capturas. Nada de odio. Solo hechos. Respondió 2 días después. Su mensaje fue corto. 5 palabras. Gracias por tu honestidad. No volví a saber de él. Pero sí de ella. Llegó en oleadas. Mensajes. Llamadas perdidas. Audios llenos de indignación que poco a poco se transformaron en súplicas. Y luego otra vez silencio. Incluso me envió una carta por correo. 8 párrafos. Disculpas. Confusión. Lágrimas que no podía ver. Pero no respondí. No fue crueldad. Simplemente, había terminado. Siempre pensé que el día que me fuera se sentiría como perder una parte de mí. Como arrancar una raíz de la tierra. Pero no fue así. Se sintió como aire. Como si por fin hubiera salido de una habitación llena de humo sin darme cuenta de que me estaba ahogando. 3 meses después, firmé los papeles del divorcio. Sin drama, sin escenas en tribunales. Solo una salida limpia. Salí de ese edificio más ligero de lo que me había sentido en años. Y aquí viene el giro que nadie espera en historias como esta. Estoy bien ahora. No enamorado de alguien nuevo. Bien. No mírame triunfar en Instagram. Bien. Simplemente, en paz. Me mudé a un lugar pequeño en las afueras. Volví a leer. Me uní a un grupo de ciclismo. Arreglé una guitarra vieja que no tocaba desde la universidad.
Por primera vez en años, dejé de sentir que tenía que ganarme el amor de alguien solo para sobrevivir. Y luego, un sábado por la mañana, conocí a alguien por pura casualidad. En una librería, de todos los lugares posibles. Estaba discutiendo con el dependiente por una política de devoluciones, riéndose de su propia terquedad. Nuestras miradas se cruzaron. No fue nada dramático. Sin violines, sin chispas. Solo, simple, amable. Hablamos de café, de películas malas, de lo que hace que alguien se quede cuando el amor se pone difícil. No hablamos de mi pasado. Aún no, pero sé que cuando lo haga, podré contarlo sin dolor. Porque lo viví, porque me fui, porque una noche al mes se convirtió en toda una vida. Casi me rindo, y no voy a volver a regalar mi tiempo jamás.